En este vídeo vamos a trabajar con superficies NURBS. Las superficies NURBS en principio son bastante complejas, tienen muchas opciones, sobre todo se han utilizado mucho para modelado industrial, y en este caso lo que vamos a modelar es una botella. Lo que pasa es que es una botella un pelín orgánica, sería una de las botellas de Coca-Cola, de las más antiguas que existen. Y siempre y cuando tengamos que modelar algo, lo primero que necesitamos es buscar referencias. Aunque sea una botella, aunque sea, yo que sé, un lápiz, cualquier cosa. Porque hay muchos detalles que a la hora de imaginar no los tenemos en cuenta. Y a la hora de generar el modelado, si queremos generar un modelado entre comillas realista, necesitamos tener la máxima información posible. Entonces, en el caso de la botella, he ido a internet y he empezado a buscar imágenes. He encontrado esta, aquí todas las botellas de Coca-Cola, de las más nuevas a las más antiguas. Y por suerte he encontrado esta información que sería una especie de lo que sería el prototipo de la botella de Coca-Cola que quiero generar. Incluso tengo un alzado y el perfil de lo que sería estos pétalos o gotas o como se le llame, que es lo que va a generar un poco más de complejidad a la hora de generar la botella. Pues nada, lo que he hecho es primero generar una escena con la referencia de las botellas, generado un plano en el caso de lo que sería el dibujo frontal y otro plano para lo que sería la vista top, la vista desde arriba, si viéramos la botella desde arriba. Bueno, en este caso desde abajo, pero bueno, me va a servir igualmente. Entonces, siempre que vayamos a modelar, podemos seguir diferentes opciones, diferentes caminos. Hay algunos caminos que son más rápidos, más sencillos, otros más complejos, pero el resultado puede ser mejor, o sea, podemos obtener una calidad de lo que sería la geometría más alta. En este caso, lo que vamos a hacer es primero vamos a crear a partir de un perfil, vamos a generar la botella completa. Para generar una curva de tipo NURB tenemos un menú aquí y una opción que se llama CV Curve Tool. CV Curve Tool. Nos metemos dentro de las opciones y hay varios parámetros. De los más importantes serían el grado de la curva. Esto significa que puedo crear curvas de diferentes grados. La diferencia es que si creo una curva de grado 1, si pico dos veces genero una curva. Lo que pasa es que la resolución de la curva es muy mala. O sea, casi, bueno, le llamo curva por decir algo, porque es que no tiene forma de curva. ¿Vale? No hay tangencia. Entonces, para generar objetos que sean realistas, pues no me va a interesar, porque todos los objetos que son realistas tienen biselados. Vuelvo otra vez a la herramienta y lo que le voy a decir a Maya es que quiero generar una curva de grado 3. Podríamos generar curvas de grado 5 o de 7. Lo que pasa es que para el tipo de detalle que yo quiero utilizar, el grado 3 está bien. Los grados más altos de 3 se utilizan para modelado industrial y en nuestro caso no vamos a construir nada realmente. Simplemente va a ser algo que mientras dé el pego en Maya o en la animación, pues ya está. Vamos a crear la curva de grado 3. Entonces, cuando ya hemos dado OK a la herramienta, cada vez que pulsamos en la pantalla se va generando la curva. Entonces yo voy a seguir el perfil de lo que sería la botella hasta acabar la curva completa. Lo que pasa es que solo voy a hacer una mitad y vamos a acabar justo en este eje de aquí. Cuando hayamos modificado, o sea, cuando hayamos generado la curva, perdón, la podemos modificar. Si nos vamos a sus componentes,
en la máscara de selección y seleccionamos los CV, que son los puntos, podemos acabar de ajustar y posicionar exactamente los CV donde me interesa. Vamos a ocultar la referencia y aquí tenemos el perfil de la botella. Pues para generar a partir de un perfil una geometría tenemos una herramienta en el menú Surface que se llama Revolve. Le damos y genera la geometría. Esta botella la voy a utilizar como referencia, pero como ahora no me interesa, la vamos a ocultar. Vamos a generar una capa. Si pulsamos a este icono, lo que va a hacer es generar una capa con el objeto seleccionado. Pondremos un nombre. Ahora lo que vamos a hacer es activar de nuevo la referencia y vamos a crear una curva nueva, pero utilizando en este caso una curva que hay por defecto en las primitivas de NURBS, que es esta, el círculo. La voy a escalar siguiendo radio exterior y lo que voy a querer, bueno, lo que quiero hacer es simular y generar esta curva, estas curvas que hay en forma de pétalo a partir de una sola curva. El problema que me encuentro es que si voy a los componentes, esta curva por defecto tiene muy pocos puntos, de forma que si lo muevo, la forma de la curva se cambia demasiado. O sea, tengo muy poco detalle. Necesitaría más detalle, más controles, más CVs para poder generar detalles más pequeños. Pues se puede hacer de dos formas. Podemos generar una curva nueva entrando dentro de las opciones y cambiando en el apartado este que tenemos aquí, poniéndole más secciones, o cuando ya, o si ya hemos generado la curva y no queremos generarla de nuevo, como tiene historia, si nos metemos dentro de lo que serían los inputs, hay un nodo que controla el número de secciones, el número de puntos que tendrá. En este caso se llaman spans, que son los espacios que hay entre CV y CV. En este caso vamos a poner 48. Y esto es lo que va a generar muchos más puntos de control que antes. Fijaros, ahora tenemos bastante más puntos que antes. De tal forma que si yo ahora muevo un punto, ese punto representa que modifica solo una parte pequeña de lo que sería la curva. Pues bien, lo que vamos a hacer es seleccionar más o menos el punto que debería ser el que tengo que seleccionar para hacer esa forma de pétalo, más o menos estos. Y con la herramienta escalar desde el centro escalamos. El resultado que obtenemos es que esa curva toma forma de pétalo. El único problema es que por defecto lo que genera Maya es una curva de grado 3 e intenta suavizar la curva, o sea que no tenemos picos. Y aquí me interesaría generar un poco de pico o sea, en vez de que no sea tan tangente la curva. Porque si vemos la referencia, perdón, aquí la referencia no tiene mucha calidad, pero realmente entre una curva y otra no hay mucha tangencia. Por lo que vamos a hacer es aumentar la dureza de ese punto para que no forme tanta curva de esos puntos que tenemos seleccionados. ¿Cómo lo hacemos? Pues seleccionamos una herramienta que tenemos en Edit Curves que se llama CV Hardness. Si pulsamos ahí, plan, fijaros lo que ha hecho. Ha exagerado un poco más y ha generado pico entre un lado de la curva y el otro, que es lo que yo quería. Y con esa curva final
lo que voy a hacer es, la vamos a mover y la vamos a duplicar varias veces. Esa curva en principio tiene historia. Lo que voy a hacer es borrar la historia. No quiero mantener la historia de esa curva, entonces para borrar la historia de un elemento lo seleccionamos y delete by type history, y la historia desaparece. Ya lo que vamos a hacer es duplicar la curva varias veces utilizando la tecla control y la tecla D, control D. Vamos a ir duplicando la curva varias veces y vamos a acabar de duplicar aquí justo donde representa que cambia la forma bruscamente, y voy a duplicar de nuevo la curva, pero voy a dejarla justo aquí donde vuelve a cambiar bruscamente la forma, y duplicaremos una vez más o menos hasta aquí. Y ahora lo que vamos a hacer con la herramienta de escalar, vamos a escalar desde el centro y seguiremos escalando hasta que interseccione lo que sería el perfil del dibujo con la curva, con el punto final de la curva, inicial y final. Escalo y exactamente igual. Esta ya está casi ajustada, esta no, desde el centro siempre. Si escaláis desde otro eje, lo que vais a hacer es deformar. Y si quitamos la referencia, el resultado que tenemos es de esas curvas, pero ahora necesitamos generar geometría a partir de esas curvas, que es lo que vamos a ver ahora.